El último año, la popularidad del SIBO o sobrecrecimiento bacteriano ha hecho que muchas personas se planteen si sufren esta condición patológica o no. En este vídeo te ayudaré a aclarar si tienes o no este desequilibrio. Antes de nada, aclarar que el SIBO no es una enfermedad en sí misma. El sobrecrecimiento bacteriano es un exceso de bacterias en el intestino delgado. De ahí las siglas SIBO, que corresponden a Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Es un tipo de disbiosis, un cambio en la vida de estas bacterias, que colonizan y que viven en nuestro intestino, y se da cuando las bacterias del colon están presentes en el intestino delgado. Las causas de este cambio, esta disbiosis, son las que determinarán el tratamiento. El diagnóstico se debe comenzar por una valoración exhaustiva de los síntomas. Los más frecuentes son distensión abdominal, dolor o molestias abdominales, flatulencia, diarrea o estreñimiento. En situaciones en las que el SIBO progresa o es más grave, se puede dar malabsorción de nutrientes. Personas con alteraciones anatómicas como bypass o síndrome de intestino corto pueden sufrir déficits de vitamina B12 o vitaminas liposolubles D, A, E y hierro. Los síntomas son poco específicos y otras enfermedades pueden dar sintomatología similar, como el síndrome de intestino irritable, intolerancias alimentarias, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa o intolerancia a otros carbohidratos, la dispepsia funcional, que se manifiesta por dolor abdominal y sensación de hinchazón abdominal, entre otros síntomas. También hay que diferenciarlo de la celiaquía, la enfermedad inflamatoria intestinal, la insuficiencia pancreática, la posibilidad de tener parásitos intestinales o sufrir algún trastorno de la motilidad intestinal. El SIBO con estreñimiento o IMO, que se produce por sobrecrecimiento de arqueas que producen metano, también puede confundirse con el estreñimiento funcional, porque algunos de los síntomas son comunes en ambas patologías, como la hinchazón, el dolor abdominal o los gases. ¿Por qué no es bueno tener sobrecrecimiento bacteriano? Bien, los alimentos al salir del estómago, aquí tenemos el estómago, llegan al intestino delgado, el páncreas ayuda a digerir los carbohidratos y las proteínas porque secreta enzimas, y las sales biliares, que llegan también a esta porción del intestino delgado, ayudan a digerir las grasas. Si la pared intestinal está sana, una vez cortados en cachitos más pequeños todos los nutrientes, atravesan la membrana del intestino y pasan al torrente circulatorio, llegan al hígado y se procesan. Toda esta actividad absortiva que se da en los primeros 100 centímetros del intestino delgado comprenden el duodeno, que son más o menos 25 o 30 centímetros, y llegamos hasta el ileón, que son hasta los 100 centímetros siguientes. La cantidad de bacterias en el intestino delgado es menor que la del colon. Según nos acercamos al estómago desde el intestino grueso, esta población va disminuyendo. En esta parte del intestino hay pocas bacterias. Hay menos variedad de especies, pero son muy dinámicas porque el suministro de nutrientes es intermitente, el tramo de absorción de nutrientes es corto y el flujo de bilis y enzimas digestivas, justo en el momento del paso de nutrientes, hacen que las condiciones de este espacio interior del intestino delgado sean rápidamente cambiantes. En el intestino delgado hay flora bacteriana diferente a la del intestino grueso, y conforme va aproximándose al ileón, que es la parte del intestino delgado más alejada del estómago y más cercana al colon o intestino grueso, la flora intestinal va pareciéndose más a la del colon. En el SIBO no solo hay un aumento del número de bacterias, que podría existir sin dar síntomas, sino que la alteración viene con el aumento de especies bacterianas impropias para el intestino delgado. Este aumento del número y del tipo de bacterias ajenas o disbiosis causa una serie de alteraciones en la pared intestinal que a su vez propicia la aparición de sintomatología e inflamación. El sobrecrecimiento de bacterias puede dañar la pared intestinal porque se adhieren a ella y liberan toxinas. Otras especies bacterianas producen enzimas u otras sustancias que también son capaces de producir daño en la pared intestinal. En casos severos de SIBO, el daño en la pared intestinal provoca malabsorción. Si hay malabsorción de grasas, puede haber grasa en las heces, lo que se conoce como esteatorrea, y puede haber déficits de vitaminas liposolubles y pérdida de peso. Las bacterias invasoras pueden alterar el proceso de absorción, impidiendo una correcta absorción de las grasas. Además, su acción produce compuestos tóxicos para la pared intestinal. El daño epitelial puede reducir la absorción de los carbohidratos, y la presencia de bacterias más propias del colon produce fermentaciones, y los voy a explicar con esta imagen. La parte verde oscura sería el colon, y la parte más rosa sería el intestino delgado.
Bien, la parte rosa lo que nos está indicando es los procesos de absorción normales. Y según nos acercamos al colon hay más fermentaciones. Y las fermentaciones más importantes se dan en el colon, que es lo más fisiológico para el organismo. Cuando hay sobrecrecimiento, veis que la parte verde del colon se sube hacia el intestino delgado. Entonces se están produciendo fermentaciones en el intestino delgado, que producen, al fermentar carbohidratos, las bacterias del colon o bacterias patógenas, se produce más gas y más acidificación. Entonces, lo que es un proceso beneficioso para el organismo en el colon, porque fermenta fibras y es algo beneficioso, en el intestino delgado se producen fermentaciones más intensas, hay acidificación que produce acidificación de las heces y se produce mucho más gas. Lo que nos pasa es que hay mucha más sintomatología de gas, hinchazón y dolor abdominal. Los productos que se liberan y los nutrientes no absorbidos quedan en el espacio intestinal reteniendo agua, lo que favorece la diarrea. En cuanto a la malabsorción de proteínas, el daño en la mucosa intestinal, que es la capa más externa de la pared intestinal, y la presencia de bacterias impropias puede reducir la absorción de proteínas en casos más graves. Además, las bacterias colonizadoras utilizan la vitamina B12 y compiten con nuestro intestino a la hora de absorberla. La malabsorción de vitamina B12 puede provocar anemia. El metabolismo de estas bacterias produce ácido fólico y vitamina K, lo que mantiene los niveles de estas vitaminas. Los hongos son organismos presentes en todo el organismo, están ampliamente distribuidos y el género más presente es Cándida. El micobioma, es decir, la población de hongos en el organismo, recibe influencias del entorno y de la alimentación. Cuando las cándidas aumentan de manera normal, esta situación está asociada a estados de debilidad del sistema inmune. La relación de competencia entre las bacterias y hongos se manifiesta por el sobrecrecimiento de hongos que se puede producir después de un tratamiento antibiótico. El objetivo de los antibióticos siempre es eliminar bacterias perjudiciales, pero también pueden eliminar bacterias beneficiosas y producir una disbiosis que favorezca la aparición de cándidas. ¿Y cómo se diagnostica el SIBO? Actualmente, la prueba más fiable para diagnosticar el SIBO es el aspirado yeyunal. Se realiza tomando una muestra de la parte media del intestino delgado, el yeyuno, se lleva a cabo por endoscopia digestiva alta, como una gastroscopia, llegan con el tubo, toman una muestra y se cultiva en el laboratorio. Sus limitaciones: tiene un coste elevado, es invasiva, existe una dificultad para cultivar algunas cepas, no es posible evaluar el intestino delgado más alejado del estómago hacia el íleon y puede haber falsos positivos y negativos por contaminación durante la prueba. La técnica más utilizada es el test de aliento. Consiste en ingerir carbohidratos, que son glucosa o lactulosa, se mide el aliento exhalado por el paciente, el hidrógeno y el metano procedente de las fermentaciones de las poblaciones bacterianas que invaden nuestro intestino delgado en presencia de estos azúcares. Los requisitos para hacerse bien esta prueba y obtener resultados más fiables son: no haber tomado antibióticos al menos 4 semanas antes, no tomar procinéticos y laxantes una semana antes, hacer un ayuno de 8-12 horas y evitar la ingesta de fibras y carbohidratos complejos como pasta, arroz, pan, patatas, etc. el día de antes. ¿Y cuáles son los posibles errores e inconvenientes por un autodiagnóstico o por falsos positivos o negativos de las pruebas de aliento? Bien, los test de aliento presentan limitaciones propias. La glucosa se fermenta rápidamente en el intestino más cercano al estómago y esto limita la zona detectable, porque si hay sobrecrecimiento de bacterias invasivas más lejos hacia el íleon no lo detectaría y esto aumenta el riesgo de falsos negativos. Si el tránsito intestinal está acelerado, podría dar un falso positivo por llegar rápidamente al colon, donde la fermentación es algo normal, pero daría un pico en el test antes de los 90 minutos. La lactulosa no se absorbe rápidamente, recorre todo el intestino delgado y llega al colon. Se pueden observar 2 picos. Uno sería el primero, que sería el gas producido en el intestino delgado, y el segundo sería el gas producido en el intestino grueso. En este caso, si el tránsito es rápido y las heces transitan rápido por el intestino, la lactulosa llegaría pronto al colon antes de los 90 minutos y daría un falso positivo. Parecería que estamos en el intestino delgado y sería la patología, pero no, estamos en el intestino grueso y no tendríamos SIBO. Dicho esto, podemos concluir
que un test positivo de glucosa nos indica un SIBO proximal, pero no detecta el SIBO cuando se da en porciones del intestino delgado más alejadas. A su vez, el test con lactulosa no diferencia entre un tránsito rápido o un SIBO. Esto supone un sobrediagnóstico y cuando no se hace una valoración clínica y cuidadosa del paciente, puede aumentar los tratamientos innecesarios con antibióticos. El tránsito acelerado se pone de manifiesto al tener en cuenta cómo son las heces del paciente. El tránsito hasta el intestino grueso en un individuo sano está entre 4 a 6 horas. Si el tránsito está acelerado, el bolo fecal llega a la hora y media al intestino grueso. Las heces, como podemos ver en la escala de Bristol, ¿vale?, serían más blandas y más líquidas. Serían los tipos 5, que sería este, o 6 o 7, que serían las heces correspondientes más a un tránsito tipo diarrea. Un tránsito normal de las heces sería tipo 4 o 5 en la escala de Bristol, que sería aquí, 4 o 5, incluso 3, ¿de acuerdo? Bien, ¿cuándo podemos contactar con un nutricionista? Si tienes molestias digestivas, en consulta siempre te podremos ayudar a mejorar los síntomas. Es importante que acudas a un médico digestivo especializado. Paralelamente, nosotros en consulta haremos una valoración de tu estado nutricional, tus hábitos de sueño, actividad física, el nivel de ingesta de alcohol e ingesta calórica y la calidad de la dieta. También podemos hacer los cambios oportunos, valorando en cada caso y cuando esté indicado aplicar una dieta FODMAP. Si tienes más dudas, te invito a ver el resto de vídeos que hemos preparado sobre este tema, acerca de las causas y también del tratamiento. Si te ha gustado el vídeo, acuérdate de darle al like, suscríbete en nuestro canal para estar al día de todo lo que vamos publicando y recuerda que comiendo bien mejoras tu salud.